Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, el ilustrador Mala Imagen conversará con Carlos Reyes a propósito de su último libro, Dedocracia, que lo más ad hoc que hay en estos días, ya vienen las elecciones, veremos qué pasa después de esto. Los dejo con ellos. Muchas gracias, oye, bienvenido. Un aplauso grande entonces para el señor Mala Imagen y para que Leo Forestal, que aquí nos cobija siempre en estas conversaciones tan interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lee el libro entero, sí, de Mala Imagen, no las partes que le gustan a ustedes, yo leo todo, uno se entera que se llama Guillermo Galindo Kusevich. Yo no sabía ese, yo conocía hasta Galindo nomás. Sí, Kusevich es mi Mira, apellido materno. eso. Y que comenzó a publicar sus dibujos en un blog el año 2007 bajo el seudónimo de Mala Imagen. Y que el 2009 lanzó su primer libro y ahora en 2017 ya es una estrella del rock, tiene poleras nuevas, esas zapatillas también las mías, y las de él. Comparen las de Mala Imagen y las mías. Un hombre exitoso, un hombre acabado. Mala Imagen, oye, tantos años que han pasado, ¿ah? 10 años, son mucho tiempo, ¿no? Sí, es bastante. ¿Te imaginaste cuando empezaste a dibujar en tu casa solo, ahí triste, abandonado probablemente, mirando por la ventana, caer la nieve, que hoy día estarías así publicando libros en Random House, varios libros ya, que la gente estaría aquí, ¿cómo se llama? Que los periodistas te conocerían y pondrían su avatar en Twitter o en Facebook, ¿no? Yo cuando empecé a hacer historietas, cuando empecé a mostrar mis historietas, yo creo, porque yo hacía historietas desde muy niño, que en realidad es una respuesta que ya suena muy repetida, que deben decir todos los dibujantes, porque todos dicen yo dibujaba desde chico, pero es verdad. Yo nunca escuché esa... No, primera ya. Sí, impactante eso para mí. Ustedes me imagino, nunca escuchaba eso. Ahora, esa sombra. Bueno, nosotros los dibujantes. No, yo hacía historietas y hacía historietas que eran bastante similares a lo que hago ahora desde muy chico, o sea, hacía, no sé, cuando era niño, hacía parodias también. Hacía parodias de superhéroes, hacía parodias de películas, de detectives, tenía como humor policial, de fútbol, hice como una historieta de los supercampeones. Yo parodiaba como las cosas que a mí me gustaban cuando niño, así como ahora parodio como la política. Antes parodiaba los dibujos animados que veía, tengo parodias de la Tortuga Ninja, de Indiana Jones, no sé, de todas esas cosas. Pero esos dibujos eran dibujos de niño, eran historietas que le mostraba a mis amigos, que veía a mi familia. Y yo, cuando empecé a publicar estos dibujos, que no eran exactamente igual como los que conocen ustedes, porque, por ejemplo, yo los pintaba como con lápices de palo, como pintan niños. Sí, y después dije, pero yo odiaba pintar, pues yo siempre odié pintar, entonces cuando empecé a publicarlo hace 10 años en una página dije, lo voy a hacer en blanco y negro porque no me gusta pintar, y porque en realidad ya conocía otras historietas que eran en blanco y negro, entonces decía, bueno, el color no es un requisito para hacer dibujo. Ahora, cuando yo empecé a publicar dibujos, mi única aspiración con eso era pasarlo bien, entretenerme yo. Y en algún momento dije voy a sacar un primer libro porque ya tenía cierta cantidad de dibujos, decía sería bacán hacer un libro de dibujos. ¿Y eso fue autogestionado tu primer libro? Sí, porque ninguna editorial lo quiso publicar. ¿Fuiste a editoriales, efectivamente? Sí, efectivamente fui. Fui a hartas en realidad y a otras se las mandé por correo. Igual el libro ahora lo veo y tampoco era tan bueno, o sea, todas me dijeron que no, pero también ahora digo, bueno, en realidad nadie hubiera querido editar eso porque era un libro bastante raro, era garabatero, era grosero. Habían desnudo a propósito de nada, no sé, como que también no tenía un sentido comercial, digamos, un libro chico. Sí. ¿Y eso lo editaste tal cual? ¿Hiciste algunos cambios, el que conocimos, o es otro del que estás hablando? No, el que se publicó se llamaba La Cuenta, por favor, que salió el año 2009. ¿Lo conocían ustedes ese libro? ¿Algunos? Sí, algunos sí. Ya, ese fue el primero, pero incluso la versión que se vende ahora es una versión remasterizada, por decirlo de alguna manera, porque la primera versión era un libro chiquitito, como de 12 por 12. Más pequeño. Sí, era del tamaño de una portada de un CD. Como que yo dije, bueno, los dibujos son chicos, lo hago chico y tampoco me puse a comparar con otros libros, lo hice como bien a lo bruto, pero bueno, fue un primer libro y me sirvió para ir aprendiendo también. Ahora, yo nunca pensaba, nunca me proyecto como que yo digo, en 10 años más quiero estar sacando muchos libros y que haya gente que me venga a ver. Yo siempre tengo como ese miedo un poco de ir a una actividad y que no llegue nadie. Sí, antes muy eterno. Sí, y yo les agradezco que estén acá porque para uno es importante como autor que haya gente que venga a ver lo que uno hace porque no es ¿cómo se llama?
tan fácil pararse frente a la gente a conversar de lo que uno hace, porque sobre todo los dibujantes, bueno, no hablar más en genérico, sino hablar de mí mismo, uno es bastante pudoroso en el sentido de que además está acostumbrado a una cosa muy de trabajo en Ahora, trabajo personal, es como solitario. El dibujante solitario en su casa, solitario, tranquilo, solo. Entonces esto de presentarme frente a gente es raro. ¿Lo aprendiste? ¿No te gustaba menos al principio y ahora ya te acomoda estar en estas cosas? ¿Te sigue incomodando un poco? No, incomodidad no es la palabra es como, sí, es una timidez. Pero lo asumo como parte del trabajo. Pueden escucharla después. En YouTube. Sí, es una timidez y es como... es un poco ese pudor de hablar de uno mismo, creo yo. Sí. De que te pregunten cosas de ti, que haya gente que viene porque le gusta lo que hace uno. Es raro, pero valdría la pena hablar de mí, dices tú. Es raro. Yo cuando voy a ver otras presentaciones de otros autores, también los veo con... También es raro. Sí. O sea, yo siempre iba de público y después me tocó sentarme acá y era bueno, una cosa nueva, pero asumí como parte de la pega. Ahora, claro, con el tiempo uno se va adquiriendo experiencia. Al principio yo hablaba muy rápido, decía mucho garabato, no se me entendía, repetía las mismas cosas varias veces, me hacían una pregunta, respondía cualquier otra cosa. Era como más atarantado. Y ahora, ahora soy un profesional de estas cosas. Oye, ¿qué tanto afectó tu carrera como... Tu carrera, si suena raro, pero yo creo que también hay que decirlo. Tu carrera como, no sé si llamarlo, como músico, como la militancia punk, si se puede llamar militancia punk, no sé cómo llamarlo, afectó un poco tu humor gráfico. ¿Cómo se relaciona la música, lo que tú siempre has venido haciendo hace mucho tiempo también, con esto del dibujo que pareciera que podría estar separado, pero yo tengo la intuición de que están muy cercanos también? Están más cercanos de lo que yo explicito, en el sentido de que yo aprendí a entender un poco el mundo metiéndome primero por la música. Yo cuando era chico como era muy tímido y muy metido en mis cosas, no tenía como un conocimiento del mundo, en el sentido de que mi mundo eran mis dibujos. Y cuando empecé a escuchar música también me pasó que todos jugaban al fútbol y yo era malo al fútbol. Todos les gustaba salir a bailar y yo no sabía bailar y era tímido. Todos mis compañeros tomaban copete y yo no tomaba copete. Era como que siempre llegaba atrasado a todas las modas. Sí. Y cuando dije ya la música, a todos les gusta la música, por algún lado tengo que entrar al mundo. Y la música, empecé a escuchar música, pero no me hizo tanto sentido porque escuchaba música en inglés y la música en inglés no la entendía. Escuchaba Metallica y me gustaba Metallica, pero decía, pucha, pero no entiendo qué están cantando. Las canciones eran muy largas, como que me aburrían porque no entendía de qué estábamos hablando. Y de repente empecé a escuchar música en castellano, que fue en los años 90, entonces estaban de moda estas bandas, La Ley, Los Tres, hubo una erupción de rock chileno, después aparecieron los Chancho en Piedra, todas estas bandas. Y ahí la primera que me hizo sentido fue cuando empecé a escuchar Los Prisioneros, porque hablaban de cosas que yo entendía, no eran como poéticas las letras, sí. No eran como abstractas, eran letras aterrizadas, entonces dije, uy, se pueden hablar de cosas como cotidianas en las letras. Y después de Los Prisioneros pasé a escuchar como Los Miserables, Los Fiscales de Ad Hoc, y yo dije, ya, esto es lo que me gusta, es lo que me gusta. Y también aprendí como el tema que ahí había mucho sarcasmo, que fue como que después lo vi en los dibujos animados, que cuando aparecían Los Simpsons, que era como la primera dibujo animado como que se daba en Chile, con mucha autocrítica social y todo. No sé si fue el primero, pero por lo menos para mí era el primero. O era uno que era como... Era políticamente incorrecto. Era incorrecto, sí. Y era para adultos. Yo veía cuestiones, no era para niños. Pero dije, bueno, esto es otra cosa. Y en el cambio yo encontraba esas letras que eran sarcásticas y había mucho humor negro, mucha acidez, y eso también me llamó mucho la atención. De las letras de la Polla Records, de los violadores, de los mismos prisioneros. Aprendí como eso a reírse de uno mismo y de la sociedad. Entonces dije, bueno, esto también me sirvió como de influencia. Y los dibujos animados que a mí me hacían sentido, que eran los que eran más sarcásticos. No sé, cuando salieron los Animaniacs yo no la podía creer, pero encontraba que eran increíbles. Yo estaba acostumbrado a otro tipo de dibujos animados, que eran los no sé si vieron Pibiripao por la edad, me imagino que más de alguno lo vio. Pero a mí me gustaba, no sé, me gustaba como a todo el mundo, le gustaba He-Man, le gustaba El Vengador, el Festival del Robot, todo eso. Pero los primeros dibujos animados que a mí me hicieron sentido eran los que tenían más humor. Los de Hanna-Barbera, Don Gato y su pandilla, Los Picapiedras. O sea, ahí se va perfilando lentamente esto. Se va perfilando lentamente, sí. Porque siempre me preguntan por mis influencias del cómic. Sí. Y yo siento que mis influencias no fueron tanto del cómic, porque yo no tenía plata para ir a las tiendas de cómic.
porque no se producía mucho cómic acá, salvo el cómic underground. Claro, que no se podía comprar en ninguna tienda. Claro, lo que yo conocía era lo que conocíamos la mayoría de los cabros chicos, que eran las revistas de los kioscos. Que era la Condorito, que era la Barrabase y para de contar. No había más en esa época, ¿sí? No había más. Y todo lo otro que era cómic, internacional y todo, llegaba muy caro a las tiendas especializadas de cómic. Entonces yo no tuve nunca acceso a eso. Por lo mismo no tuve esa influencia como de ese lado tan fuerte. Me acuerdo por un tiempo que se empezó a vender Asterix en un supermercado que llegaba una vez al mes. No llegaba una vez al mes. Había una cajita de ofertas de Asterix y mi papá una vez al mes nos compraba uno a los 3 hermanos para que leyéramos Asterix, porque llegaba como 4 lucas, que igual era harto para la época, pero se podía accesible que una vez al mes. Y si es para 3 hijos. Con tu lugar, más o menos. Claro, sí. Y ahí también yo rayé con Asterix porque la historia era muy buena, los dibujos eran increíbles, tenía mucho humor, tenía una cosa muy dificultosa que hacían de meter como historia, mapas, no sé, era alucinante. Y después conocí el humor de Kino, Mafalda, y dije, ya, no, aquí está. Aquí me quedo. Pero tengo la sensación de que todo lo que te va pasando va llegando a ti, no es algo que tú prepares, porque después, como entras, primero entras con estos 2 libros de humor autogestionados, que hablan un poco de todo. Sí. Pero ¿cómo empiezas a meterte lentamente en lo político? ¿Cómo llega el humor gráfico político directamente a tu vida? ¿Cómo entras ahí? Yo el humor gráfico político llegué a través del humor de contingencia, que fue la primera vez que hice una viñeta como de contingencia, que me acuerdo perfecto, que fue cuando dibujé a una de Solabarrieta, que era para el Mundial del 2010. A ver, ¿qué era la...? Era una viñeta muy mala que ni siquiera se parecía a Solabarrieta, pero era un tipo que estaba comiéndose un pan y se llamaba Solabarrieta tomando desayuno, siempre me acuerdo. Y como Solabarrieta era exagerado, yo lo ponía como, este es el mejor pan del mundo, estoy emocionado, estoy llorando, viva Chile, y era como... Okay. Y el dibujo ni siquiera me preocupé que se pareciera a Solabarrieta, yo lo hice, era un tipo cualquiera que se me ocurrió al final ponerle Solabarrieta, porque antes hacía las viñetas distintas, ahora antes las dibujaba sin saber en qué iban a terminar. Me ponía a dibujar cualquier cosa, dibujaba un perro con una persona, dibujaba una persona con... Y después inventaba el chiste, decía, ay, sería divertido que pasara esto. Ahora no, ahora lo hago al revés. Estás experimentando en ese momento. Claro, entonces ese dibujo sobre la barrieta me hizo mucha gracia, si bien como viñeta no era la gran cosa, pero igual me hizo un pequeño clic en que había sido de algo que estaba pasando, porque era... Algo que viste en televisión o que leíste por ahí. Que era, claro, que está el Mundial de Sudáfrica. Y entonces empecé a hacer muchos chistes de lo que iba pasando en el día a día, que era lo que más me hacía sentido a mí, y ahí fue apareciendo la política con Piñera, en mis dibujos, digamos. Antes había dibujado de Frey, todo el mundo piensa que Piñera fue como... Pero no, antes había hecho un dibujo de Frey. Era tu gran amor. Nos damos cuenta que era Frey. Estamos sabiendo cosas sí, no, muy impactantes hoy. Yo hice en 2009, hice viñetas sobre la campaña de Frey, que nadie las conoce porque eran muy malas y también tampoco se parecían tanto a Frey, pero bonito. Pero empecé a dibujar de contingencia y con la contingencia entró la política. Y con la política me empezó a gustar el tema de hacer humor político y me quedé en el humor político y en 2011 me pongo a hacer las parodias de Tolerancia Cero, se hacen súper conocidas, empiezan a pescar medios de comunicación, salgo en The Clinic, sale este libro Sin Tolerancia, gigantesco. Y ahí hay como una especie de exposición que yo antes no tenía. Yo tenía 4 libros publicados, no mentira, 3 libros publicados. Cuando empecé a hacer las parodias... Más o menos, porque el primero fue gestionado, el segundo y el tercero lo hice con una editorial que se llama Reel y después lo reedité. Tienes razón, sí. Y ahí fue cuando empiezo a tener atención, suena muy engrupiva, atención mediática, pero es verdad porque empiezan a escribir medios. Sí, esa es la palabra, atención mediática, si no hay otra. Y ahí me meto mucho con el humor político y trato de ahondar en hacerlo cada vez mejor, porque tolerancia cero era muy exigente como formato. Pero paremos ahí un poco. Cuando empieza esta como atención mediática que tú dices como que, chuta, ¿qué pasa? ¿Te achacaste un rato, te asustaste, te preocupó o no para nada? ¿Qué pasó contigo ahí? Dijiste, chuta, me metí. Ahora todo lo que hago lo ven y me empiezan a comentar, me pueden criticar. ¿Qué te pasó ahí? No, yo era un poco... Yo sentía que alguna vez iba a pasar, pero no pensé que fuera como un salto. Yo pensé que iba a ser todo paulatino. Porque yo cada dibujo que hacía, que le iba un poco mejor, que hacía que tuviera un seguidor más en Facebook o un seguidor más en Twitter, y decía, bueno, esto va creciendo. De a poco, pero va creciendo. Y me acuerdo perfectamente cuando fue Jackson y Camila Vallejo a Tolerancia Cero, que yo dije, bueno, van a ir estos dos, Villegas probablemente se va a ofuscar, va a haber una confrontación, si hago un buen dibujo de esto, este va a ser el gran hit. Y me quedé hasta tarde dibujando, en ese tiempo dibujaba los dibujos de Tolerancia Cero hasta como a las 4 de la mañana porque tenía que trabajar al día siguiente. O sea, en una oficina, digo.
y me quedé hasta muy tarde y no podía dar sueño, decía, no, este es el dibujo, este es el dibujo. Incluso me levanté más temprano en la mañana para seguirlo en la mañana, lo terminé antes de irme a la pega. Y llegué a la pega, lo publiqué y ese fue el dibujo que... fue? Ese fue el dibujo, sí. Ahí me llamó el The Clinic para que publicara con ellos, me escribieron de LUN, me escribieron del Mostrador, me escribieron de todos lados. Y ahí yo también ahí adquirí una reacción como media picota, porque yo dije, a todos los medios nunca me pescaron, ya 3 libros publicados nunca me pescaron, y ahora que ellos me quieren, ahora no lo voy a pescar yo a ellos. Y le dije al LUN que no le iba a dar la entrevista, y le dije al Mostrador que no, como que al final yo me puse así como, no, ahora no lo necesito, pues ya hice la pega solo. Algo así, fue un poco de picado, una reacción no muy madura de mi parte, pero bueno, eso fue lo que pasó. Y no me asusté porque sentía que era parte del trabajo, lo que sí me llevó a tomar decisiones que no conocía. A ver, ¿cómo qué? ¿Qué decisiones? Por ejemplo, cuando me escriben del Clinic y me dicen queremos publicarte en la revista. Ya. Y yo publicaba Tolerancia Cero en internet. Pero para publicar en la revista yo no podía publicar en internet y en la revista. Primero en un lado. Claro, entonces yo dije, bueno, lo siento a todos los seguidores de, por ejemplo, esta tira Tolerancia Cero, pero ahora van a tener que esperar hasta el jueves y comprar la revista para verlo. Probablemente salir en internet con desfase. Entonces una tira que salía el lunes en internet, que todo el mundo la veía gratis, ahora la tenía que ver el jueves comprando el diario. O sea, comprando la revista. Entonces hay gente que lo tomó como, pucha, nos quitaste algo que nos estaba gustando. Y yo, como soy corazón de abuelita, también como que dije, bueno, no, sí, en realidad... Nada que ver, la gente. Nada que ver, porque también la gracia de la tira es que salía al tiro. Salía al tiro después del programa. Entonces después empecé a sacarme la mierda doblemente, porque hacía una tira para internet y otra para la revista. ¿Doble? Doble. Mira, y hice eso durante mucho tiempo y mucha gente nunca se enteró que eran dos, porque eran dos distintas. Porque el programa iban 2 invitados en esa época. Entonces a veces, no sé si a Fulvio Rossi, el apuñalado Rossi. Hoy fue apuñalado. Estamos entre el apuñalamiento de Rossi y las elecciones, estamos en mitad de la presencia política. Sí. Y iba, por ejemplo, Ana Bombard, después lo dibujaba los dos, y tiraba una para internet, otra para el The Clinic, o si iba un invitado potente, por ejemplo, cuando iba Piñera, que estaba todo el programa, hacía 2 tiras, como que cortaba la mitad de la historieta y tiraba la mitad para la revista. Entonces yo no solamente trabajaba el domingo en la noche haciendo esto, sino que el lunes en la noche también para que saliera en el The Clinic, que se mandaba a imprenta el martes. Entonces, claro, yo llegaba el miércoles y estaba destruido, no había dormido en 2 días, odiaba el programa, odiaba a la gente, lo que me decían, oye, no estuvo fama de Tolerancia Cero, nos quería matar. Porque la gente, lo que no ve la gente, el público, es toda esa pega que hay, porque pareciera cuando uno ve los chistes de Malimagen o de cualquier otro autor o autora de humor, parece que esto fuera tan fácil, me dice, hágalo usted, pues. Bueno, de picado esa gana usted y es difícil, ¿no? Ahora encontrar la frase exacta. Sí, y ahora veo el programa repetido, lo veo como 3 veces y dura 2 horas, entonces como que, es un poco maratónica la pega, pero bueno, así fue un poco, o sea, sirvió y tuvo absolutamente frutos porque me ayudó mucho a darme a conocer y yo creo que salían bien las tiras y me ayudó, salió un libro grande, llegué a publicar en una editorial grande. Ahora tengo zapatillas nuevas. ¿Sí? A veces la gente piensa, hagamos un ejercicio para que cuando la gente piensa, no, este autor empezó, o autora empezó con sus fanzines, súper bueno, después acá llega una editorial grande, pero ya... Es distinto trabajar solo que pasar a la editorial grande con un editor o una editora, en este caso tú tuviste una muy buena relación con Gonzalo Beltech, que ya está fue tan popular Beltech gracias a Malimagen que se fue a España. Sí, saludos a Gonzalo. ¿Tú fuiste el culpable? No. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay diferencia o no? Para la gente que está fuera de este mundo de la grande editorial, no dicen, no, yo no quiero trabajar en una editorial grande porque me van a censurar, va a pasar esto, lo otro. ¿Cómo es tu relación con ellos? Yo nunca he tenido problema directo de censura con la gente que he trabajado, porque la gente con la que he trabajado, que ha sido el The Clinic, que ha sido esta editorial, me han buscado por lo que yo hago. Ahora, sí tengo problemas, entre comillas, de censura de lugares que no les interesa llamarme porque no les gusta lo que hago. Sí. Pero es un tipo distinto de censura al fin y al cabo, pero no directamente sobre tu obra, sino que no le quieres participar. Yo no trabajaría con una editorial si me pautearan los dibujos, por ejemplo, o si me dijeran esto no se puede publicar porque nomás. Tampoco en el The Clinic, yo no le aceptaría que me dijeran no podemos publicar esto porque estáis molestando mucho a esta persona. No, pues, o sea, yo publico lo que quiero, esto está con mi firma, yo me hago responsable y ustedes, si me quieren a mí, ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Entonces, la diferencia creo yo es que
antes cuando yo publicaba mis libros, los primeros libros, unos cuadraditos chiquititos que hay algunos allá arriba, yo era mi propio editor, entonces ahora los veo y siento que faltó trabajo de edición, me hubiera gustado editarlos mejor. Hay unos dibujos que encuentro pésimos, que debía haberlos dibujado de nuevo, o chistes que eran muy malos, que no debía haber puesto, o no sé, como que me faltó ahí una ayuda de un editor que me ha dicho, ¿sabes qué? Este dibujo no se va a entender en un año más porque habla, no sé, de la gripe porcina y ese tema de lo mismo. Claro, Después, pero no es censura, sino que como otro tipo de... Es una selección. Una selección del material. Al final, eso es lo que uno busca en un editor, que te ayude a que tu trabajo salga mejor. Entonces, me hubiera gustado, porque yo creo que el primer libro que yo realmente apliqué de edición, que la hice yo, fue mi cuarto libro, que se llama Pase Usted, y ahí me preocupé mucho más de que los dibujos no fueran como elegir los que más me gustaban a mí y ponerlos y chao. Ahí como que estuve mucho tiempo estudiando el orden de los dibujos, retoqué muchos dibujos porque antes yo era muy desprolijo para dibujar, sobre todo para los textos. Yo escribía los textos muy a la rápida, entonces había muchas letras que quedaban feas, y ahora soy como un perfeccionista con eso, entonces cada vez que saco un libro como que retoco todos los dibujos, arreglo todas las X que me quedaron mal. ¿Te demoras mucho y rápido para cuando estás trabajando? Pues imagino que trabajas todos los días un poco, ¿no? ¿O no? Todos los días un harto. Un harto, todos los días mucho. Sí, es ¿Se te da rápido así el músculo de la creatividad? Cuando se usa mucho, ¿se hace más rápido o sigue igual de lento a veces para ti? Es que hay, no sé, hay ocasiones y ocasiones. Por ejemplo, llevo semanas que lo único que he publicado en esta semana ha sido la tira del Clinic y lo de Tolerancia Cero. Llevo varias semanas así y la gente me dice, oye, pero hay tanto material y todo. Y de verdad hay días que no me da el tiempo, no me alcanzo y para hacer como una cobertura en serio, tendríamos que ser varios clones así como trabajando, viendo uno que vea las noticias, otro que le diga, que haga pasar por una sala de prensa, así, ya estos son los temas, pero no, pues tengo que hacer todo. Yo me preocupo de las redes sociales, me preocupo de responder los mails de las poleras, me preocupo de la banda, las tocatas. Claro, al final todo lo hago yo. Entonces soy community manager, soy dibujante, soy vendedor, entonces no alcanza el tiempo. Me gustaría que alcanzara más el tiempo, pero por ahora es así nomás. No sé si respondí. No, pero bueno, hablaste harto, que es lo que... Oye, una cosa que me gusta mucho, yo te lo dije una vez y lo comenté con Gonzalo Martínez, recuerdo, un dibujante chileno que ustedes conocerán por Quique H, Alex Nemo, Bochadic, qué sé yo, que él les decía que él le llamaba muchísimo la atención que tu dibujo era súper simple, en donde cambiaba la ceja, el pelo de alguien, o la boca, o un bigote más, y ya era otro personaje, ya era reconocible además, ¿no? Sí. O sea, una simpleza. Por ejemplo, en esta portada uno empieza a mirar y reconocemos los personajes, ¿no? Reconocemos dónde está Piraña, dónde está Bachelet, etcétera, ¿no? Dónde está Luxich, pero son personajes con una estética personal propia tuya que uno identifica claramente en cualquier lugar del mundo. O sea, sería fácil decir, esta es una copia, le están haciendo una copia de mala imagen. La forma de hacer los ojos, que ha ido cambiando con los años. Sí. ¿Cómo logras cómo llegaste a esta síntesis? Porque es una síntesis de dibujo, ¿no? Hay otros dibujantes que uno ve que tienen un trazo súper así perfeccionista y uno dice, oh, es un retrato casi del tipo. El tuyo es básicamente un mismo molde al que le cambias elementos. No digo con esto que, al contrario, esto me parece genial, ¿no? Y que es otro personaje ya. ¿Cómo se logró eso? ¿Cómo lograste esa síntesis maravillosa, Pedro? Fue... Bueno, ¿hay mucha pega? ¿O fue natural? O sea, yo soy bastante impaciente en el sentido de que no puedo estar, y tampoco me puedo dar un mes para estudiar un personaje para tirar una historieta, porque la contingencia es rápida, tenés que hacerlo todo en el momento. Sale un personaje nuevo, tenés que dibujarlo en el momento, sacarle las muletillas en el momento, saber cómo se viste en el momento. Ahora, claro, como son senadores, políticos, así siempre un terno, pero... Sí. Pero hay algunos que no. Por ejemplo, yo tengo súper claro que Navarro no usa corbata, que Boric tampoco usa corbata, Arten tampoco usa corbata. ¿Qué más? No sé. Los que se dejan, por ejemplo, la otra vez Boric se cortó el pelo. Y yo tenía un dilema, porque si lo pongo en la portada del libro con el pelo que tenía antes, que era esa chasca, o esa especie de moica que se hizo, además hizo un tatuaje nuevo, entonces dije, chuta, ya tengo que incluirlo en los dibujos, pues me dio avisado. Tenía autorización, por lo menos. Ahora la Sánchez también se le dejó como una ondulación en el pelo. O Paulsen de repente se deja un poco el bigote. Claro, no. Yo tengo que estar pendiente. Ahora, fue práctica. Yo veo las primeras veces que dibujaba Piñera, que salen en el segundo libro, yo creo que ya sale Piñera alguna vez. Y no era igual a como está dibujado acá. La Bachelet lo mismo, cambió. Y también me pasó que habían personajes que
la gente reconoce este personaje, como por ejemplo Carlos Larraín, yo lo dibujaba con dientes Acá está. de colmillo, Ahí está Carlos Larraín. claro, como de vampiro, ahí sí, Otro está ahí. y no tiene dientes de vampiro, pero la gente Lo mismo, reconoce. claro, lo reconoce, y como que tengo que hacer los dientes de vampiro siempre, y la gente como que ya reconoce este personaje. Piñera tampoco es que Piñera sea igual a como lo dibujo yo, pero ya la gente lo ve y dice, bueno, Es igual. Es igual. Ahí tiene una bolsa de dinero. Es igual. Va achicándose, cada vez más chico. Más pequeñito. Sí. Oye, entonces fue práctica, fue práctica. Antes lo hacía porque no le hacía cuello y me costaba mucho diferenciar a uno del otro porque ninguno tenía cuello. Entonces Adelante. tuve que cambiar un poco mi propia rigidez en los personajes. Por ejemplo, antes ninguno tenía cejas. Y me pasó cuando tuve que dibujar a... ¿cómo se llama este caballero de la DIMARC? Roberto Méndez. Ah. Méndez. Y él Don tenía Ceja. dos Don Ceja, sí. Entonces dije, bueno, ningún personaje del universo de la imagen tiene cejas, pero de repente me aparece este personaje, cejón, y si lo hago sin cejas no sé entender quién es, si lo hago con cejas, ¿qué Destruyó va a el pasar? universo. Claro. Claro, y ahí dije, bueno, lo voy a hacer con cejas. Y los ojos. Los ojos una vez lo comentamos, esto que tú dijiste, sí, pero han cambiado un poco los ojos. Han cambiado, antes eran diferentes. Eran más ojudos antes, parece, ¿no? Sí, me he ido moderando con el tiempo, y también las narices antes eran todas largas, y ahora las voy achicando algunas, otras las hago más regordetas. Sí, ha ido cambiando como ciertos patrones que tenían los dibujos. Yo creo que para que se entiendan mejor los personajes, porque Ricardo Lagos no tiene la misma nariz que Piñera. Algunos personajes, por ejemplo, que tienen mentón, como cuando dibujaba Jocelyn Holt, que tiene un mentón grande, antes lo dibujaba sin cuello, entonces si lo hacía sin cuello, ¿dónde pongo el mentón? Entonces ahora les tiendo a poner algunos cuellos, como que he ido modificando A partir de la propia realidad, claro. la realidad y la práctica, porque bueno, lo importante es que se parezca, que se parezca lo más parecido posible a la persona. Entonces ha sido práctica, no se me ocurre otra. Sí. Otra característica interesante de tu trabajo, Malimagen, es que hay momentos en que vemos esto en las páginas de Malimagen. Lo que llamamos, ¿no es cierto?, el humor gráfico, es decir, una viñeta con un texto y con un texto bastante breve, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en el humor de la tercera con el Herbie, por ejemplo? Lo que hemos visto históricamente con Guillo, lo que hemos visto con Cristiano, con muchos otros humoristas gráficos. Pero el libro tiene sorpresa porque intercala, como ya lo vimos, páginas. Ya esto también es humor, pero ya historieta. Hay una secuencia narrativa, hay una diferencia acá. ¿Siempre se te dio las dos? ¿Siempre hiciste estas historias más largas junto con estos chistes sueltos? ¿O fue también algo que fue naciendo a medida que ibas trabajando? Cuando empecé a hacer historietas, me costaba mucho hacer historietas. O sea, yo asumía que las historietas eran secuenciales, eran de varios cuadros, porque yo conocía las revistas de historietas. Entonces yo daba por hecho que las historietas eran así, que tenían que ser como la Condorito, como la Barrabases, como... Sí. Entonces todas las historias las hacía con cuadros, y la historieta más larga que logré hacer tenía 50 páginas, que era como una especie de supercampeones, porque yo estaba muy fanático de los supercampeones, y hice mi propia versión y tenía 50 páginas, y eso era mi récord, era la historieta más larga que logré hacer. Y después cuando empecé a publicar en el blog, eran un dibujo porque esa era la idea del blog, como un dibujo del día, que le copié ese formato al blog que tenía Montt, que tenía Liniers de Macanudo. Entonces dije, ya, hacer uno diario, voy a copiar eso. Y ahí no era una historieta, no era una secuencia. Y cuando entré a trabajar en el The Clinic, la primera vez que me pidieron una página completa, yo estaba desesperado, no sabía qué hacer. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo relleno una página completa? Y también dije, es una gran oportunidad porque... Me imagino que de repente dijeron, sí, tú puedes hacer una página completa, y tú dijiste, sí, por supuesto. No, yo decía, ¿Sí? yo decía todo que sí, ¿no? Si me voy a hacer una película, sí, Sí, después veía como lo sí, pero el lunes en la tarde puede ser, dijiste. Y era como que, y dije, ¿cómo lo voy a lograr? Y me costó mucho hacer una secuencia de una página. Aun cuando en ese tiempo era, de haber sido año 2011 o 2012, y no sé, hice una de Piñera, que La Moneda, y apestaba porque lo molestaba a la gente. Y tampoco fue tan buena, pero ya dije, ya salvé. Y después me pidieron una de 2 páginas, y ahí dije, no, ya, me fui a la mierda, es imposible, no puedo llenar 2 páginas, esto es mucho. Y logré llenar las 2 páginas, y cada cierto tiempo para los especiales me pedían 2 páginas. Entonces también tuve que afinar eso, inventé un formato que era estos cuadritos, 12 cuadritos, o sea, me refiero, inventé, saqué el cálculo, me hice 12, como... 12 viñetas por página. Claro, hice una mica que la corté para que me quedara como el molde, entonces no tener que medir todas las semanas. Hice una cosa que me facilitara un poco la pega. Estas son las 12, ¿no? Este, por ejemplo, Estas son las 2. todos tienen 12. El Phoenix sale Tíos acá, una pura página. claro. Una página.
salen 2 en el libro. Claro, y cuando me pedían 2 páginas era el doble de esto, y que para mí era muy difícil de desarrollar. Y aún así yo decía, bueno, en algún momento voy a querer hacer un libro gráfico, o sea, una novela gráfica, un libro largo. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer cuando me pase eso si me desespero con 2 páginas, con 24 cuadritos? Pero ahora tengo un menos susto porque ya todas las semanas estoy haciendo una página. Como que me gané el espacio también. Antes en el clinic me daban media página. Sí. Y media página yo la solucionaba con 4 cuadros o con un dibujo más o menos grande. Se podía solucionar. Entonces, de repente me fui ganando, como que vieron que mis dibujos gustaban, me fueron dando más espacio y ahora tengo una página semanal, que no es poco porque soy el único dibujante que tiene una página semanal en esa revista. Y hay varios dibujantes. Entonces dije, bueno, tengo este espacio que me he ido ganando y tengo que defenderlo. O sea, todas las Tengo semanas que mantener trato esa de, claro, calidad. tengo que mantener como la calidad, sí, y que las historietas no guateen. O sea, por respeto a la gente y por respeto al público más que nada, y a mí mismo me sentiría mal haciendo una cuestión muy charcha toda la semana. Trato que queden bien. Ahora me gana un poco el tiempo. Sí. Como es de contingencia, tengo que hacerlo el último día, y como lo hago el último día, hay dibujos que me quedan medio feos o textos que pudieron haber quedado mejor. Siempre yo digo, esto puede haber quedado mejor, Siempre puede quedar. pero también digo, bueno, esta es mi realidad de producción. O sea, yo no puedo producir más de una historieta a la semana, aparte de lo que estoy haciendo ahora que los lunes estoy haciendo Tolerancia Cero, etcétera, etcétera, como que no. Y también si hiciera una historieta diaria, que es imposible que la hiciera, pero si la hiciera también perdería un poco la gracia también, porque creo yo que también uno tiene que darle espacio a la gente. O sea, si yo lo bombardeara con dibujos, terminaría apestándose de mí, o sea, si quiero lo están ahora, y tiene que haber ritmos también. Entonces yo a veces como también me decía, ya, esta viñeta no es tan buena, pero la que viene sí es buena, entonces una como que levanta a la otra, hay una cosa así, pues si hicieran... ¿Qué me pasaba cuando leía algunos cómics? Por ejemplo, a mí me gustaba mucho El Compulsivo, que hacía sí, La sí. Weá Imbécil, no sé si la vieron. No, Es un libro que se llama La Weá Imbécil, que existe, ¿no? Y sí, cuando estaba en internet era entretenido porque los dibujos eran como, incluso los lograba animar, eran como GIF, que tenían como colores flúor y siempre al final explotaba el mundo, y era, Sí. pero eran tan exagerados en la solución que decía, ¿cómo va a superarse la otra semana? ¿Cómo mantiene la sorpresa? Sí. Porque si así que explota el mundo todo lo que pasa a Gustavo Sala. Gustavo Sala exprime el humor negro y todos los de historias son súper incorrectas. Sí, pero totalmente incorrecto. Si llega a un punto de que acostumbráis a la gente a esa incorrección, o a esa irreverencia, o a ese qué sé yo, después como se pierde la sorpresa. Entonces me gusta trabajar con esos ritmos de que un dibujo puede ser más calmado que el otro y así va a ir manteniendo Ir variando como esa Claro. energía, por decirlo así. Sí, porque si no se satura eso, se satura y se satura la gente, se saturo yo y se repite la fórmula y eso agota, pues, creo yo. Oye, tú mencionaste al comienzo de esta respuesta, dijiste si en algún momento yo tuviera que hacer una novela gráfica, no sé, de 60, 50, 80 páginas. ¿Has pensado hacer de verdad una novela gráfica de alto calibre, así como una sola gran historia larga, enorme? ¿Estás pensando en eso sí. o para nada? No, sí, lo estoy pensando porque lo quiero hacer y lo quiero hacer puede que en el corto plazo. Pero no adelanto nada todavía porque no hay nada Pero todavía también más sería, que la idea. me imagino en este tema, lo político, ¿o no? ¿O será otra cosa? No digas qué, pero ¿otra cosa o eso? No, yo creo que no. O sea, va a seguir obviamente mi línea y va a tener que ver con contingencia y política y todo eso. Pero no sé si va a ser sobre qué tema. Pero lo quiero hacer ahora en 2018, ponerme a trabajar en eso para que salga el 2019 y ojalá que sea mi primera historieta larga, que es algo que me gustaría alguna vez hacer. Ahora, si no la hago el próximo año, la voy a hacer más adelante, no hay nadie que me esté apurando mayormente. Sería interesante ver eso, ¿no? Cambiar un poco el formato. Vamos a los guiones ahora. Yo también creo que en términos de guión has ido creciendo enormemente, ¿no? Ahora hay muchas historietas que tienen harto texto y un texto gracioso, ¿no? Muy satírico. Y has también abandonado, cuando es necesario, por supuesto, el garabato, a veces tiene que estar, y bien puesto, por supuesto, que tiene que estar. Pero me doy cuenta que también lo has evitado un poco conscientemente. ¿Es porque puede leerlo esto otro tipo de público, un público más infantil? ¿Por qué? ¿O porque sientes que el garabato es un recurso muy facilón a veces, en algunos chistes? Sí, yo soy garabatero en general, a mí me gusta decir garabatos, pero me di cuenta que a veces los incluía en los cómics sin ningún tipo de razón. Los metía porque me daba risa meter
que dijera pico, una weá. ¿Cómo es posible que digas esto? Pero después decía, esta palabra no era necesaria ahí. A mí me pasa que los cómics trato de sacarles elementos en vez de sumarles elementos. Tiene que estar siempre lo preciso, lo que quede, todo lo que tenga, lo que pongo ahora en los cómics tiene que estar justificado. Y por eso son también pocas líneas y los textos son lo más sintético posible. Yo trato, si un texto me queda muy largo, digo ya, ¿qué palabras sobran? ¿Qué palabras reemplazo? Si hay harto texto, ese harto texto tiene que estar justificado, tiene que estar por alguna razón. Entonces ahí sentía que estaba poniendo a veces, que estaba vulgarizando el lenguaje sin razón. A mí me gusta decir garabato y cuando pongo los garabatos como que los pongo porque tienen sentido. Sí. Pero eso tiene que ver con la experiencia, o sea, no sé si va a sonar como muy exagerado, como la madurez en hacer los guiones. Te das cuenta que hay cosas que sobran y cosas que faltan. He aprendido mucho a desarrollar guiones y a desarrollar formas de contar historias y recursos que la gente ya como que reconoce en mi dibujo. O sea, cuando, no sé, me da risa cuando, no sé, cuando meto cosas como ya que son como tallas internas, pero ¿qué hago con la gente que me lee? Por ejemplo, el tema del brócoli, que la gente ya sabe que no me gusta el brócoli, entonces no tengo que explicar por qué salió un brócoli que es el malo. Nadie me va a decir, oye, pero ¿por qué es malo? No entiendo. No, porque otra persona le responde, no, porque el brócoli salió en un cómic anterior, donde salía en mi archienemigo, claro, como cosas así. Entonces empiezo a hacer como una especie de interacción imaginaria con el público. Imaginaria en el sentido porque no es que converse con la gente y diga, oye, esta parte tienen que decir esto. No, porque... o sea, piensas en el público a veces cuando está, esto lo entenderán o no lo entenderán, esto lo pondré, valdrá la pena, en ese sentido. Sí, porque todo lo que, o sea, si yo no pretendiera mostrarlo, la historieta, no me importaría todo lo que pongo, pero si las voy a mostrar, o sea, para algo las muestro, digamos, no son para mí. Si las hiciera para mí, las hago, o sea, probablemente las haría igual a como las hago, porque así es como trabajo yo, digamos, pero hay tallas que yo genero como en esa interacción con la gente. Sí. Oye, otra cosa que llama la atención cuando uno lee a mala imagen, no sé si les pasa a usted, claro, los personajes dicen cosas delirantes, pero después uno prende la televisión y los personajes a los que alude dicen cosas parecidas. Por ejemplo, acá, el caos, ¿no? Tomen su libro, a ver, ¿lo tienen ahí? Página 18, por favor. Tómenlo para que lo vamos leyendo. Miren, ahí está, esta página es. Dice así, mira, aparece un personaje y lo reconocen, ¿quién es? ¿Reconocen a este tipo? ¿Quién será? Cast, ¿no es cierto? Sí, qué bueno que digan. El caos. Amigos, la situación se ha vuelto insostenible. El país se encuentra en una debacle económica que nos llevará a hacer lo que siempre temimos, una segunda Cuba. ¡Viene el dictador! ¡Que vuelva el Tata! Incluso con este gobierno uperiento ha surgido de la nada algo denominado delincuencia, fenómeno que comenzó de forma espontánea justo después de que se fue Piñera y llegó Bachelet. Es cierto, lo leí en el Mercurio, que no nos roben los Daiwo. Todo esto es culpa de las reformas que nos han llevado a ser un país bananero, abortista y de sodomía homosexual garantizada por el Estado. ¡Muertos los fletos! ¡Vivan los fetos! Etcétera. Así es un poco. Cuando uno escucha esta cosa delirante, absurda, pero uno ve en la televisión, los personajes dicen cosas parecidas. Lo que tú haces, al parecer, a mi gusto, es solo extrapolar un poco más lo que estos tipos, estas estupideces que ellos ya dicen. Me pasó hace poco, bueno, es el año pasado, cuando, no me acuerdo cuál fue la polémica, pero la polémica era, tenía que ver con el Partido Comunista, que no quería... que no querían que se iniciara la sesión en nombre de Dios. Esa era lo que pedían. Sí, recuerdo. Y José Antonio Cast se tiró súper en contra, que los comunistas no tienen respeto por nada y bla bla bla. Entonces yo hice una tira, no fue José Antonio Cast, fue la UDI en general, no me acuerdo quién fue. Alguno de estos recalcitrantes. Entonces yo hice una viñeta salía la Camila Vallejo, o sea que salía Cast soñando que Camila Vallejo decía que se inicie la sesión en nombre del Necronomicon, Fidel, la quema de cristianos. Y puse a Fidel como segunda opción. Y Cast decía, no, Fidel no. Como que eso fuera lo peor. Todo lo demás puede ser, pero... Y yo la publiqué, y a la hora sale la cuña en el diario que Cast estaba diciendo, después van a pedir que se inicie la sesión en nombre de Fidel. Eres básicamente un profeta. Yo no le copié y probablemente tampoco me copió a mí, porque no creo que Cast dijo, viste, qué buena solución. Qué buena solución, con esto lo arreglo. Era como que yo había exagerado algo a nivel ridículo, pero esta persona, un imbécil básicamente, lo estaba diciendo en serio. Sí. Entonces claro, ahí dije, bueno, ¿qué pasa?
estoy yo mal, está él mal, yo estoy muy bien, estoy adivinando. Entonces, claro, a veces pasa que yo no tengo más que exagerar las situaciones, porque las situaciones pasan. Yo agarro una situación tragicómica y la hago más trágica y más cómica. Eso es básicamente lo que hago en las historietas. Cuando hablo de estos personajes que tienen estas conductas así como súper extremas, realmente las tienen. Yo no estoy inventando aquí. El que venga a decir algo, yo digo, bueno, está todo basado en hechos reales, ¿no? Absolutamente reales. Sí. Sí, yo creo que historietas como esta en unos 30 años más, puede que la gente ya no reconozca a los personajes, pero creo que los arquetipos o el comportamiento de estos personajes van a seguir siendo iguales probablemente en el futuro. Y sea un libro que todavía se pueda leer con años de distancia, creo. Sí, pues ojalá que no, pues, pero... Ojalá que no, pero todo indica que sí. Sí, es probable que ocurra, sí. Oye, y al final del libro, los que lo tienen o los que no lo tienen, me imagino que lo van a tener hoy día y se lo van a llevar firmado. Aquí hay una instrucción, es un libro interactivo, hay que decir. Uno de los primeros libros de humor interactivo que ha habido en la historia de Chile. Porque en la última página, en la 211, dice: por favor dibuje aquí a quien haya salido presidente o presidenta de Chile, gracias. Oh. Y aquí estamos en el tema candente de este domingo, para los que van a ver este video en el futuro, en el 2050, el domingo de esta semana, nosotros tenemos que elegir presidente o presidenta de Chile nuevo, ¿no es cierto? Nueva. Sí. Y lo que nos trae es un problema grave, ¿no? ¿Por quién votar? Me imagino que todos están, o algunos ya lo tienen clarísimo, y otros están todavía dubitando y dicen que alguna gente se decide el mismo día antes de ir. Está en el baño y de repente ya voy a votar por él, y se va directo a votar. Sí. ¿No? Yo espero que el día que gane, la gente haga su dibujito y los que están acá me manden la foto del dibujito, porque esa es la idea. Aunque no les guste el candidato o la candidata, lo que quieran, ¿no? Claro, no les gusta, mándenlo igual. Búsquenlo con odio. Sí, bueno, igual es un cuadro libre, porque quiera dibujar el que le hubiera gustado que ganara, también puede ser. Tal, no se ganará ningún premio, lo hagan bien o lo hagan mal. Cuando vayan a votar, lleven el libro ahí y puede que los tomen presos por propaganda. Dicen, pero que ahí están todos los candidatos. Señor Carabinero, incluso que hay candidatos que sobran. Claro, porque algunos candidatos, cuando se fue el libro a imprenta, estaban amenazando ser como Parisi, que sale ahí. Sale también la Carola Canelo, sale la Roxana Miranda, y a Marcel Clot no lo dibujé, por suerte, porque no alcanzó. No alcanzó. Pero claro, hay algunos que sobran. Bueno, eso, o sea, un póster. Claro, ¿No pensabas hacer un póster para que la gente lo pueda...? La otra vez el Carlos me regaló unos calendarios. Era Claro, divertido porque claro. sí, era En divertido. tu cumpleaños, ¿sí? Sí. Todo de cumpleaños, ¿no? También es un ser humano. Detrás de este humorista hay un ser humano. Yo quiero abrir ahora la conversación con ustedes, el público que habitualmente no tiene la oportunidad de tenerlo acá y conversar con él. Pero yo les quiero hacer una primera pregunta a ustedes y que respondan el que quieran. ¿Qué les gusta de Mala Imagen? ¿Por qué les gusta él? ¿Por qué lo leen? ¿Qué les llamó la atención? ¿A quien quiera responder, por favor? Abra ahí. Claro, porque yo sé cuando hablo con él, pero me gustaría saber qué les pasa a ustedes que están aquí hoy día, aquí casi sin oxígeno, ya a punto de desmayarse, en un día caluroso. Ahí, el señor quiere responder, por Pues al favor. contrario también, ¿por qué no les gusta? A mí me pasa que a propósito del humor de contingencia hay miles de memes y tú te reís, hay distintas formas de reírse de una situación. Pero hay un sello particular, por ejemplo, de hecho me cago en la risa cada vez que me acuerdo de lo de Mayol y el audio. Y de un chiste terminaba así como Mayol aguantaba tanto rato apretando el botón para mandar el audio a WhatsApp. ¿Cachai? Entonces siempre hay un giro distinto. Eso es. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que le llama? ¿Qué le gusta? Allá, el señor allá atrás. A mí me llama la atención la sencillez con que Mala Imagen plantea temas que son complejos de contingencia, pero siempre basados desde el punto de vista de la realidad. Yo sinceramente creo que en 30 años más esto va a servir para estudiar historia de Chile, al punto de que los políticos que son planteados acá reflejan un arquetipo que en cierta medida se entiende. Entonces en ese punto me gustaría consultarle quizás después cómo Mala Imagen celebra, tolera o aguanta que sea simplemente un rol cívico, porque al final del día tú no estás haciendo cómics de Superman o de los monitos de capo, estás haciendo autoridades. Oh, los monitos de capo. Entonces tú interpretas ahí que tiene un rol cívico, que tu exposición puede llegar a ser tan alta como la de Carlos Peña, solo que tú no escribes libros de filosofía, sino que al mismo tiempo haces cosas que son aptas para todo público. Qué buena pregunta. Qué buena comparación. Carlos Peña, la verdad que tú vas callampa. Yo siempre digo que yo dibujo porque me gusta dibujar, y si a nadie le gustan los dibujos, los dibujaría igual, porque básicamente es lo que siempre he hecho. Cuando empecé a dibujar esto,
o cuando empecé a publicarlo, nunca tuvo una razón más que tener una tribunita donde mostrar lo que hacía, y si a alguien le gustaba bien y si a la gente no le gustaba bien también. Entonces yo no tenía un objetivo, entonces cuando se me atribuyen a veces ciertas responsabilidades, que las he ido teniendo, porque cuando uno va teniendo una mayor tribuna sí tiene una responsabilidad, yo creo, por lo que publica o lo que dice. Pero cuando me dicen, oye, tú hacías esto para acercar a los jóvenes a la política, o tú dijiste una cosa como de deber cívico, y yo no había pensado en ningún momento como que esto fuera lo que es ahora, y ahora tampoco lo hago pensando en que esto es un acercamiento a la política, o ni mucho menos como que estoy haciéndolo para que la gente se involucre más o para que la gente se involucre menos. Yo lo hago porque me gusta, y cada historieta en sí tiene un objetivo que a veces no es el mismo, digamos, porque también yo voy solucionando cada tema de contingencia con un dibujo o con una historieta larga, pero que tienen distintos enfoques. Entonces creo yo que todo esto, ahora cuando uno los ve en un libro, cuando lo logra articular como libro, parece una sola cosa, pero no es una sola cosa. Cada historieta es una cosa distinta a la que viene, y quizás yo quise decir una cosa distinta según mis propios cuestionamientos y mis propias certezas. Yo también no es que tenga todos los temas resueltos del mundo y que aquí está la solución y aquí dice por qué no tienen que votar. Yo espero que los que le dan este libro no voten nunca ni por Piñera ni por Cast, pero si alguno lo hace, pues puede salir inmediatamente. No es como que lo hago pensando en... ¿cómo se llama? O sea, es cierto que a veces lo veo como que cada dibujito es como una columna de opinión. Tú pusiste el ejemplo de Carlos Peña. Claro, yo encuentro que las columnas de opinión son súper fome, entonces yo hago como que ocupo mi espacio que tengo, que no lo hice pensando en eso, pero que lo tengo, lo ocupo como mi pequeña tribuna de opinión y de expresión, donde puedo hacer mi pequeña columnita de opinión dibujada en vez de escrita, y que a mí me hace más sentido. Sí lo hago para tirar mis opiniones, mis dudas, mis palos, lo que sea, pero no lo pensé en un comienzo. Lo fui asumiendo y lo fui haciendo en la medida que esto fue creciendo, porque esto fue como una bola de nieve que se fue agrandando. Al principio me leían 20 pelagatos, o 10 pelagatos, ni mi abuela me leía porque estaba muerta. Y ahora hay mucha gente que ve los dibujos, y me han escrito hasta políticos, y a veces me escriben candidatos a core, a senadores que quieren ocupar los dibujos, y les puedo hacer un dibujo, y ¿sabes? Como que nunca fue esa la idea. Bueno, recordemos que en muchos lugares le dicen al humor gráfico, le dicen justamente opinión gráfica también. Sí. Porque claro, los que dibujan esto tienen una opinión y la quieren decir a través del humor. Y yo le dice humor editorial, también, él ocupa ese término, humor editorial. Y claro, porque yo cuando veo el dibujito del diario, al final lo que hace Herbie es lo mismo que hace Carlos Peña. Pasa que uno una viñeta y el otro una columna, los dibujos de Guillo también, etcétera. Oye, y eso, preparen sus preguntas, esto sigue abierto, pero tú no antes esos políticos te escriben para decirte, oh, qué buena onda, o te tiran de repente su... Oye, me cagaste en este dibujo de hoy. No, es que me escriban muchos políticos, generalmente los que me han escrito son candidatos súper desconocidos, y a todos les digo siempre que no, así como que... claro, nunca le vas a hacer un dibujo especial. Claro, ¿no? Si aparece en una tira, aparece, digamos. Sí, pues no sé, el otro día Navarro, por ejemplo, puso en Twitter un cómic que yo había hecho y todo, pero no lo hice para él, no encargo, no hago dibujos de encargo ni le hago campaña. Me han escrito como candidatos a algunas cosas, pero son candidatos súper bajo perfil, que creen que con la historieta, claro, como que yo soy más famoso que ellos, pues ellos son me ven como que con esta dago, y a mí me da risa porque ellos son autoridades, pues entonces digo, bueno, una autoridad, empieza a ser un dibujante más famoso que Chuta estamos. Y cuando hace poco te entrevistó Paulsen, Sí. yo había justo habido como 2 semanas antes el mismo programa, Sí. y después me dijeron, va a ir mala imagen, y yo no lo escuché, pero ¿qué pasó? ¿Te habías encontrado con él alguna vez o nunca? A mí la relación con Tolerancia Cero oficialmente es nada, en el sentido de que yo nunca he sido ni el dibujante oficial del programa, ni tengo ningún vínculo con Chilevisión, ni con nada. Pero hay mucha gente que ya como lo dibujé tanto tiempo, pensaban que casi que trabajaba en el canal, o sea, como que estaban ellos ahí y yo estaba dibujando al mismo tiempo. Por eso te digo la importancia de que te encontraras con él en un mismo programa. Sí, cuando salió el libro de... No fue cuando salió el libro de Tolerancia Cero, cuando salió el siguiente, el que se llamaba Panicirco, en 2014, estaba en Filsa firmando y había una fila bien larga de gente, y pasa Paulsen por el lado.
Y me dice, buena, impostor. Y me saluda pero con sonrisa, como en buena onda. Buena onda. Y yo dije, oh, es Paulsen, que... pero más que eso nunca más los vi. Al único que yo conocí en persona fue a Matías del Río, que me entrevistó una vez en la ADN. Pero con Paulsen nunca había tenido nada. Y es una entrevista que fue como de una hora, no, ¿Y como te 40 comentó minutos. algo de Sí, esta relación sí. no oficial? Sí, no, la entrevista es muy divertida, está en YouTube, la pueden Sí. ver si la buscan. Y tuvo mucha expectación como de la gente porque era como, wow. Era personaje el encuentro, digamos. Claro, y sale una radio, esa es una radio que me gusta harto, que es Radio La Clave, que es bien interesante, pues, o sea, que ahí estaba la Bea Sánchez antes de ser candidata, y ahora estaba Paulsen, y fue una entrevista bien entretenida, pues, o sea, como bien... Porque él, claro, él no quería preguntarme todo acerca de Tolerancia Cero, porque yo estaba presentando Dedocracia, que era otro libro, pero igual él tenía sus dudas y llevaba la conversación un poco a saber... Y decir Tolerancia se reprimía. Sí, no, terminaba preguntando igual, pero era lógico porque la primera vez que me entrevistaba a él y bueno, fue divertido, pero... Y a mí me causa gracia que esas... Como que, yo digo, Paulsen es uno de los periodistas más reconocidos de este país y que me esté entrevistando a mí, que haya una expectación, para entrevistar a Malimagen. Sí. Este programa ha tenido un vuelco muy interesante porque está entrevistando mucha gente de la arte gráfica, ¿no? De los historietas. Sí. Y eso es porque está la Karen Denisa, una gran periodista penquista que trabaja ahora ahí y que le gusta mucho la historieta. Yo creo que parte de eso es porque ella está ahí, oye, entrevistemos a esta persona y la aceptan. Me parece súper bien que haya como infiltrados nuestros en los medios de comunicación. Sí, está bien y que haya dibujantes buenos que están sacando libros buenos, entonces que haya atención mediática en estas cosas que antes hacían y que nadie pescaba, a nadie a nivel de medio, lo encuentro bacán, maravilloso. ¿Sí? ¿Más preguntas para Malimagen antes de que vamos cerrando ya y podamos respirar de nuevo y sentirnos vivos y vivas? Otra pregunta, Eche, que está aquí. Ah, sí. El personaje regalón. Ah, ¿cuál es tu personaje regalón? Buena pregunta. Vale, ya sabemos ya. Es un chiquitito. Cada vez más chiquitito. A mí cuando estoy filmando los libros, cuando me dicen haz cualquier cosa, generalmente hago el que me sale más fácil de dibujar, que he dibujado más probablemente que es Piñera. Pero cuando me dicen dibuja lo que sea, siempre hago como un perrito, que siempre lo quería hacer como que sea un personaje, que es un perro que tiene como la oreja puntiaguda, que lo metí en el videoclip que hice para la Anita Tijoux. Y una vez traté de hacer una historieta con el perro, porque a mí me gustan harto las historietas de animales, entonces voy a hacer una historieta con este perro. Traté de ponerle guiones, que hablara y todo. Y nunca lo logré inventar como personaje, no tiene nombre, pero ese es como que yo creo que es mi personaje favorito. Ese perro que no dice nada, que solamente sale en los libros y sale en el Que nadie video ubica todo esto. ¿Verdad? Sí, ordenarlo. Claro, pero de esto me pasó que un tiempo dibujaba tanto a Piñera que me aburrió Piñera, y de verdad me aburrió. Y A nosotros también nos aburrimos. y la gente me quería Piñera porque Piñera se mandaba un chascarro todos los días. En un tiempo cuando decía lo del marepoto, al otro día se caía, hacía tu tsunami, hacía la consigna nazi en Alemania. Era un más, entonces como que llegó a ser un recurso tan fácil que yo dejé de hacerlo. Es lo mismo que pasó después con Davalito, como que la gente le gustaba tanto Davalito que me pedían tanto Davalito que yo era como muy contrera, me pedían, el que más me piden como que dejo de hacerlo, como que me pongo así, no, ya quiero hacer otra cosa y que es una estupidez desde el punto de vista comercial. Sí, para que Pero claro, un tiempo que Piñera era mi caballito de batalla, pero después me empecé a dar cuenta y sobre todo cuando pasó lo del Chocman, ahí me di cuenta. Cuando salió esta señora en la tele diciendo que la habían llevado a votar y que le habían dado un Chocman y una bebida, algo así, y que Chocman era el trending topic, que todo el mundo hablaba del Chocman. Yo justo ese día había tirado una tira de Tolerancia Cero, entonces me da raya porque más lo que me cuesta hacer estas tiras largas, que estoy como 10 horas haciéndolas, y después como el tema era el Chocman, dije ya voy a hacer un dibujo con el Chocman, y hice una tira muy fome, muy mala, que salía un periodista entrevistando a una señora y le decía, oye, ¿usted es piñerista? Y decía, no, soy chocmanista. Y yo encontraba que era pésima y la publiqué, millones de reproducciones, se viralizó, Malimagen es un genio. La tira es muy mala, Piñera es divertido. Era como que cualquier cosa con Piñera era exitosa. Entonces dije, no, ya, Piñera se convirtió en recurso fácil, vamos a tratar de dejarlo un poco de lado. Entonces a veces mandaba chascarros que yo no dibujaba. También porque tenía mucha atención ese personaje, mucha atención, bueno, era presidente y... Pero gente que está llorando aquí ya. Bueno, gente de derecha que está acá también está preocupada por eso. Perdón, me imagino. Sí, bueno, yo lo único que espero es que Piñera no gane y si gana que caiga una bomba atómica en Chile. No, pero que muera él. ¿No? Claro, no, focalizada a él. No, porque Chile no tiene la culpa. O sea, tal vez sí. ¿Más preguntas?
Sí, de nuevo. Oye, antiguamente había una revista que se llamaba Topase. Sí. Sí. Revista humor político, todo. ¿Tú te sientes como el heredero de esa posta? Por así decirlo, porque antes Topase era una revista que aparecía hasta en los diarios. Aparecía una vez a la semana la tira cómica, era como parecido al Icarito, los que somos más viejos no podemos recordar. Sí, Ahora con lo que tú estás haciendo, ¿se ve refrendado eso más o menos como el nuevo aire del dibujo cómic político que hay ahora? es que hay gente que me relaciona con la Topase porque tiene esos mismos recuerdos que estás hablando tú, pero yo no me considero un heredero porque yo no leía la Topase. No, de hecho, el trazo de dibujo era súper diferente. Era muy diferente, no tenía nada que ver, por eso yo siento que no tengo influencia de la Topase. Cuando yo conocí a la Topase, que fue el 89 o 90, cuando empezó a salir con la tercera, que fue como la segunda generación de revista Topase. Sí. O no sé si fue la segunda, tercera o qué sé yo. Pero yo veía la Topase y no entendía ni una talla, porque yo tenía que 9 años, 10 años, entonces no entendía ni un chiste. Pues. Para mí los chistes políticos no eran fome, pues. A mí me gustaban los dibujos animados. No, a los 9 años yo lo único que sabía que Pinochet era malo y que Elwin era bueno. Ese era mi análisis político de la época, porque ya no estaba Pinochet, era como eso es lo que yo entendía. Entonces, cuando hay gente que me relaciona con la Topase, lo encuentro muy halagador porque es una revista muy importante y donde trabajaban muchos dibujantes muy buenos. Pero yo soy un puro dibujante y ahí había un equipo de gente en una revista. O sea, lo encuentro halagador, pero no tengo ninguna influencia realmente de la Topase. Yo la Topase la llegué a leer ahora cuando iba al Bio Bio a buscar revistas viejas y ahí ahora las leo y digo, este era porque Frey hizo esto. Como que ahora entiendo las tallas, 30 años después. Bueno, hay que decir que hace pocas semanas se lanzó el libro Sátira Política en Chile de Moisés Jasón, en el Museo Histórico Nacional, y uno de los invitados a presentar el libro fue Malimagen. Sí, me invitaron a escribir. Ahí tuviste que leer algo del país cagado, tuviste que leer. No leí, no. No, ahí se presentó un libro muy bonito, lo tiene acá. Todavía no está acá, pero debería estar acá. Más preguntas, por favor. Sí, allá, señorita. Tomándome de algo que mencionaste recién con la Topase, cuando era niño tenía una interpretación política sobre lo que leía, que era, pucha, en mi tiempo fue ya, el agua es bueno, la vino es malo. Pero, ¿qué te pasa ahora, por ejemplo, porque hace un tiempo escribiste o mencionaste que también niños fueron a Filsa, sobre todo a ver tus libros, a leer. ¿Qué te pasa cuando los niños leen estos libros y reaccionan a ellos? Buena pregunta. Y a mí me pasó que yo empecé a pensar que estos dibujos nunca lo iban a entender niños, pero yo casi todo el tiempo me encontraba con sorpresas de que había niños que eran muy fanáticos míos. Y una vez tuve un alumno, porque yo fui profesor, me la di de profesor durante un par de años, que tuve un alumno que le hacía taller de cómic y todo, y él era fascinado, y era fanático. Y decía, pero tiene 10 años, pues los 10 años entiende. Y después me di cuenta que uno también subestima un poco a los niños. Hace poco estuve en Osorno, y fui a un colegio a curso súper chico. No me acuerdo qué curso era, si era quinto básico, cuarto básico, no sé. Y yo empecé a mostrarles una presentación que tengo como en PDF, PowerPoint, donde muestro mis dibujos, y que es la misma presentación, no tengo una presentación para niños y para adultos. Entonces salían los personajes, entonces yo decía, bueno, y ese es Meo, no sé si conocen a Meo. Y los niños decían, claro, Marco Enrique Boinami, un niño de unos 5 años. Y decía, bueno, los niños están mucho más avanzados en que entienden perfecto. O sea, yo empezaba a dibujar a la Bachelet, me decía, mira Bachelet, o Piñera, y ya sabían de niños que Piñera es ladrón. Decía, como que entonces uno a veces los mira como menos, y los cabros son súper despiertos y cachan todas. Entonces ahí me di cuenta que mi trabajo llegaba a públicos bien distintos, gente muy mayor y gente muy menor, y para mí eso es maravilloso. O sea, quizás no entiendan todas las tallas, no se sepan todos los partidos políticos, pero yo tampoco soy un experto en política, entonces trato de hacer algo bastante simple, no para que lo entienda todo el mundo, sino porque es desde donde lo entiendo yo. Así que es un fenómeno que yo no sabía que iba a pasar, pero lo encuentro maravilloso. ¿Más preguntas? Sí, ahí. Yo entiendo que estáis como súper metido en el tema del humor político, pero igual te gusta dibujar otras cosas, me imagino. ¿Ocupáis tu tiempo en dibujar otras cosas o te dedicáis solo a la tira del gimmick? Hacer otros dibujos distintos, no políticos. Sí, hago otros dibujos a veces, pero no los pesca nadie. ¿Y esos otros de qué son esos otros dibujos? No, bocetos, no sé, por ejemplo, el otro día dibujé un personaje con bigote, así como enojado en una mesa, y lo pinté con sombras, porque estaba practicando con sombras, grafito, y como que... Y lo tenía ahí botado, y hoy día lo ocupé para hacer un flyer en Instagram de vengan a la presentación, no sé si alguien lo vio. Sí. Claro, salía un pelado bigotón, me decía... Y la gente del tiro lo empieza a relacionar con la contingencia, me decía, oye, me parece... Claro, me decían,
¿Será el que atiende en la librería? Decían, ¿no? El Mario me preguntó, claro, me decían, ¿es qué personaje de la política es? Pues yo decía, no, era un maluco cualquiera, pues. Y a veces hago viñetas que no publico. Cuando hice El Malditos Humanos, que es el libro que salió en 2016, traté de recuperar eso de no dibujar de política y me costó mucho. De políticos con personajes, y ese libro tuvo muchas versiones antes de que realmente se imprimió. Y por ejemplo, cuando me tocaba hacer, porque había una sección que era ya política, pero decía, bueno, este senador tiene que parecer un senador, pero no parecerse a ningún senador. No quiero que lo relacionen con nadie, sino que verse como un senador genérico. Y me costó mucho salirme como eso de... porque estaba muy metido en la difícil igual me imagino que debe ser de repente... Tenés que cambiarte el chip, es complicado estar preocupado siempre de la contingencia y de repente desligarte de la contingencia. A mí me cuesta estar mucho rato sin revisar el celular, si ha pasado algo, si se murió la vieja Lucía. Tengo que estar pendiente de lo que pasa, porque apenas pasa tengo que ponerme a trabajar. Entonces, cuesta un poco ahí cambiar el chip. Como que... Qué bueno que tocaste ese punto, porque también te quería preguntar si siempre te gustó cuando tú lees los diarios, ver las noticias, como siempre estuviste involucrado con ese tipo de cosas, o no. Las noticias siempre me han gustado. Yo nunca, o sea, bueno, un tiempo que tuve TV cable ya mayor en la casa de mi papá, pero cuando todo el mundo tenía TV cable y yo no tenía TV cable, entonces tenía televisión abierta y me llamaban la atención las noticias, como que me gustaba ver las noticias. Y después con las redes sociales me gustaba estar informado, a ver qué iba pasando y todo. Entonces, eso fue de antes de empezar a dibujar de contingencia, entonces no fue que vea las noticias para saber qué dibujar. Veo una noticia porque me importa. Claro, el día salió en la mañana y me dice, bueno, apuñalaron a Fulvio Rossi. ¿Qué pasó? Yo pensé que era una broma. ¿Qué es esto? Sí, y la red salió un meme súper raro que decía apuñalado y atrás como unos colores. Y mi papá además lo anunciaron como ex pololo de Mike Orsini apuñalado. Y decía, Fulvio Rossi tiene, no sé, no sé, era todo muy divertido. Después se cachó que ya no era un puñal, que era como un rasguño, que estaba bien, y ahora no sé si sigue bajando la intensidad de la cuestión, va a ser como que le duele la guata, ¿no? Porque como durante el día fue bajando en la gravedad, al principio yo imaginaba que el loco había muerto. Sí, claro, fue una noticia que se desarrolló de una manera muy extraña. Pero a mí me interesa, me gusta estar pendiente de lo que va pasando. Ahora, hay muchas formas de informarse, pues no hay que solamente esperar el noticiero, los noticieros son súper... Cada noticiero tiene su línea editorial, qué sé yo, pues, pero trato de estar ahí cachando más o menos lo que está pasando. Lo que está pasando en el mundo. ¿Más preguntas? O si no lo hemos sacado, si no vamos a salir a hablar al... Vamos entonces. Oye, cerramos, pero diga qué vas a decir tú. No, si quería la tuya o la Bueno, puedes irte, yo puedo seguir hablando. No, quiero agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros acá con la gente acá en la librería que leo Forestal hablando de tu trabajo. Este nuevo libro de Democracia, ¿no? Dice acá, voy a leer lo que dice el prólogo del Guillo al final del libro, pone frases célebres, dice: Mala Imagen nos transmite la sensación de un comunicador libre que realiza su trabajo en forma noble, sin temor y sin compromisos y cálculos menores, de Guillo, ¿no es cierto? A quien mandamos un gran saludo también. Otro gran humorista gráfico chileno. Sí, yo les quería agradecer a todos los que vinieron. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por haberme escuchado. Ojalá lo hayan pasado y no se hayan aburrido. Si se aburrieron, ya perdieron porque nunca salieron de acá. Ya perdieron el tiempo. No, pero gracias por venir y gracias a la gente que compra los libros, que tiene los libros y por apoyar el trabajo. Y gracias a la librería que Leo Forestal por su apoyo de siempre. A Carlos Reyes por su presentación profesional y seria como siempre. Y no lo dije en serio, no tenía que reír. Piensa que todo lo que tú dices es una broma, yo lo digo muy en serio. Eso, gracias chiquillos. Muchas gracias. Voten el domingo por quien sea, pero voten. Eso.